me gustaría su participación y voy a también a la vez iniciar la grabación de la sesión para que quienes crean conveniente la puedan revisar posteriormente. ¿Sí? Ya. En esta parte, nosotros vamos a ver como clase virtual lo que refiere el método de solución de una EDO de primer orden. Entonces, cuando yo tengo las EDOs de primer orden, en nuestro curso la vamos a estudiar y aprender a resolver por 4 métodos diferentes. Esos métodos son, el primero de ellos, el método de variables separables. En su aprendizaje autónomo, ustedes van a ver la solución de una EDO en su forma estándar, y en la clase del día jueves o viernes que les corresponda, estará viendo el método que es de la EDO exacta, ¿no? O eso creo que toca ya el próximo lunes, porque en la segunda sesión de esta semana nos toca una actividad colaborativa y una retroalimentación, ¿sí? Entonces comenzamos aquí la sesión y tenemos, muy bien, logro de la sesión. Santiago Guevara, buenas noches, ¿podría ayudarme con la lectura, por favor, de la diapositiva? Sí, profesor. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve EDO y PBI aplicando el método de variables separables. ¿Cómo es? Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve una ecuación diferencial ordinaria y el PBI aplicando el método de variables separables. O sea, el objetivo principal de esta sesión es aprender a resolver una EDO por el método de variables separables, y en el aprendizaje autónomo, de revisar, van a aprender a resolver la EDO por la forma estándar. Muy bien. Decimos aquí una EDO, ¿correcto? Una EDO de primer orden de la forma de y sobre dx es igual a una función g de x por h de y. Y se dice que es separable o que tiene variables separables. ¿Por qué razón? Porque en consecuencia de esto yo podría hacer, ¿no? De que yo podría colocar el de y, ¿sí? Sobre el h de y en el segundo miembro poder escribir entonces la función g de x por el diferencial de x. Y en la siguiente etapa, para resolver la EDO, se aplica integrales a ambos miembros y vamos a llegar a la solución. En esencia, vamos a reconocer una ecuación diferencial. Se resuelve por el método de variables separables, siempre y cuando en un miembro puedo colocar la función y con su respectivo diferencial, y en el otro lado de la ecuación puedo colocar la expresión de la función en x por el diferencial de x. Esa es la manera como nosotros la vamos a definir. Entonces, cuando vemos aquí, como definición también consideramos que una EDO, digamos, de primer orden, de la forma como la que tengo aquí, derivada de y con respecto a x, es igual al producto de un g de x por h de y, entonces se dice que es de variables separables o que tiene variables separables, y como ejemplo, yo podría tomar, digamos, esta expresión. Y si tomo esta expresión, vamos a ver. La pregunta es la siguiente. Jimmy, buenas noches, ¿cómo está? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Sí, profesor, dígame. Ya. ¿Está en el gimnasio, Jimmy? ¿Cómo? Está haciendo poleas, creo, escucho un ruido suplementario. Ya, creo que se mejoró. Sí, sí. Ya, a ver, Jimmy, si yo tengo esta expresión, usted me dice, ¿podría ser una expresión en variables separables?
Sí. ¿Por qué? Porque el 2y que está dividiendo lo paso al otro miembro a multiplicar y ¿qué me quedaría? 2y por diferencial de y. Ya. Y el segundo miembro, 1 más x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, como vemos, esto, como me indica, sería a1 más, un ratito, 1 más x al cuadrado. A ver, un segundo, por favor. Ya. 1 más x al cuadrado multiplicado por el de x. Entonces, ya está en variables separables. ¿Sí? La segunda, gracias Jimmy, buenas noches. ¿Sí? Leslie Olivera, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Digamos, la ecuación que yo tengo abajo, que la estoy colocando en este marco, la pregunta es, ¿podrá ser resuelta por el método de variables separables? El método de variables separables es despejar a un lado las y y al otro lado las x, pero creo que en ese caso sería un poco complicado. A ver, yo te ayudo, a ver, Leslie. Ya, acá mismo vamos a trabajarlo. A ver, ya. Voy a activar el lápiz. En el primer miembro, ya, usted tiene, a ver, lo vamos a hacer acá arriba. Yo tengo el de y sobre el de x. Algunas podrán ser diagnosticadas a primera vista, pero otras serán necesarios que hacer algunas operaciones previas. Claro. ¿Podría leer el numerador del segundo miembro, Leslie? X cuadrado, ¿el numerador? El numerador, sí. 2xy al cuadrado más y al cuadrado. La pregunta es la siguiente, ¿podría factorizar algo en ese numerador? El y al cuadrado. Muy bien, entonces usted dice, vamos a factorizar aquí el y al cuadrado. Por Entonces, 2x más 1. Correcto, es por 2x más 1. ¿Y qué me puedes comentar del denominador? X al cuadrado por y más 1. Correcto, también puedo factorizar x cuadrado por y Más 1. más 1. Ahora, la pregunta es, ¿podría colocar todas las y en el primer miembro con su respectivo diferencial y podría colocar todas las x en el segundo miembro con su respectivo diferencial? Sí. Entonces esta EDO, usted me dice que sí se puede resolver de variables separables. ¿Correcto? No todos salen a simple vista, entonces a veces tenemos que recurrir a alguna técnica como factorización. Ahora que ya está claro esa parte, Leslie, en el segundo miembro del otro ejemplo, ¿puedo factorizar algo arriba? Disculpe, no lo escuché. En el numerador del segundo miembro, ¿puedo factorizar algo? No. A ver, tengo x más x por el seno de y, que se está repitiendo. Ya. Sí, el x por 1 más seno de y. Eso es lo que le estoy pidiendo. 1 más el seno de y. Y en el segundo miembro, en el denominador, ¿yo puedo factorizar algo? Sí, el y por 2 menos coseno de x. Y lo podría llevar ya a variables separables. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la manera como entonces reconocemos cuando una EDO es por variables separables. Entonces, a veces hay que prepararla para poder llegar a su determinación. Leslie, muchas gracias por tu apoyo. ¿Sí? Okay. Ya. En la sala, ¿alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí del avance, por favor? Para poder orientarlos y aclarar. ¿Tienen alguna consulta?
¿Ninguna? Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y en esta parte, ya Francisco, gracias. Aquí, por ejemplo, me dice, resolviendo la siguiente do 4 más x cuadrado y por dy menos x por 1 más y cuadrado por dx igual a ¿qué? A 0. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Vamos a indicar que este término que tengo aquí, que es negativo, lo paso al otro miembro como si fuera ¿qué? Positivo, ¿no? Ahora, paso las x al segundo miembro y paso las y al primer miembro. Y ahora observamos que yo tengo ya mi ecuación ¿en qué? En variables separables. Ahora, hacemos la integral de ambos miembros. Entonces yo voy a integrar y1 más y cuadrado por dy igual a la integral de x sobre 4 más x cuadrado de x. En nuestro curso se permite el uso de asistentes de cálculo, que puede ser la ClassPad o cualquiera otra de las herramientas. Entonces, si nosotros colocamos en la calculadora, ¿ya? El que no quiere usar calculadora, si desea, usando el cálculo 1, puede evaluar la integral con los métodos que se enseñaron de sustitución, integración por partes, fracciones parciales, integrales, trigonométricas, ¿sí? Entonces decimos, a ver, Nisa tiene su ClassPad a la mano. ¿Me confirma, por favor? Nisa, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nisa? ¿Tienes tu calculadora en la mano? Sí. Ya. A ver, dígame cuánto es la integral. Está estudiando con su guardaespaldas. Los demás también, si tienen un asistente de cálculo, verifiquen cuánto es la integral de y sobre 1 más y cuadrado. Por dy. Y aquí vamos a encontrar, ¿sí? Que ese resultado debe ser ¿qué? Logaritmo de y al cuadrado más 1 sobre 2. Correcto, que también lo puedo factorizar el 1/2 y escribir como el logaritmo de 1 más y cuadrado. Si ejecuta la segunda integral, ¿cuánto le debe dar? Si nosotros hacemos la otra integral, vamos a encontrar que el valor debe ser ¿qué? 1/2 del logaritmo de 4 más x cuadrado. ¿Más qué? Más una constante. Ahora, para efecto matemático, como yo tengo acá 1/2, ¿ya? Yo puedo multiplicar a todo por 2 y me quedaría logaritmo de 1 más y cuadrado igual al logaritmo de 4 más x cuadrado más 12, pero si c es una constante multiplicada por 2, sigue siendo otra constante. Pero esa 2c que me quedó, también la podría escribir el logaritmo, el 2c que yo tenía, lo puedo escribir a la vez como si fuera ¿qué? Logaritmo de una constante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que si yo tengo el logaritmo de una suma, lo podría expresar como el logaritmo ¿de qué? De un producto. Y como en el primer miembro tengo un logaritmo, si yo aplico antilogaritmo a ambos miembros, entonces antilogaritmo de logaritmo me quedará el valor absoluto de 1 más y cuadrado. Y el antilogaritmo de logaritmo de una constante por 4 más x cuadrado. Entonces, este resultado que acabamos de encontrar se considera como la solución, digamos, ¿no? De la EDO. Y esta solución, como tiene una constante indefinida, se le suele llamar la solución general. A ver, ahí tenemos una consulta. Sí, Ramsés, dime cuál es tu consulta. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería saber por qué el 12 se convierte en logaritmo de c. Ya, yo te digo, una constante más una constante que te da Ramsés
constante. Una constante más una constante te da una constante. Una constante multiplicada por una constante que te da. Una constante. Una constante. Si a una constante le multiplico por 2, ¿correcto? Va a seguir siendo una constante. Pero por la naturaleza del problema, como yo tengo más una constante y si quiero darle una forma más apropiada a la solución, la pregunta es, ¿el logaritmo de una constante qué te daría, Ramsés? Como ejemplo, el logaritmo de 20, variable. ¿qué te va a dar? Un número, que es una constante. Número. El logaritmo de 5, ¿qué te va a dar? Entonces, el logaritmo de una constante, ¿qué cosa es? Una constante. Constante. Pero si yo tengo logaritmo ahora de 4 más x cuadrado más el logaritmo de una constante, en matemática básica, cuando revisamos las propiedades de logaritmos, decimos, si yo tengo una suma de dos logaritmos, esa suma yo la puedo expresar como logaritmo del producto de sus argumentos. ¿Cuál es el argumento del primero? 4 más x cuadrado. ¿Cuál es el argumento del segundo? La constante a. Por lo tanto, queda expresado como el logaritmo de la constante por el 4 más x cuadrado. ¿Aclaró su inquietud ahí, Ramsés? ¿Sí? Ya, gracias también por preguntar. Espero que le haya sido de utilidad. Entonces, cuando nosotros hablemos de la solución de una EDO, respecto a la presentación, la EDO puede ser solución general o solución particular. ¿Cuándo la solución se va a considerar particular? Cuando yo tenga valores de x e y que me permitan hallar el valor de c. Si el valor de c se llega a dar porque tengo condiciones iniciales, ya, la solución que yo tendría se le llama solución particular. Esa es una de las primeras clasificaciones. Ahora, en la ecuación diferencial ya tengo la solución. Si yo puedo expresar en la solución y como una función de x o x como una función de y, se dice que la solución es explícita. Pero si en la EDO, la expresión, a lo más lo que yo puedo decir, que la puedo expresar en términos de x, y, igual a 0, es decir, no puedo despejar ni el x y no puedo despejar el y. A esa solución se le va a llamar solución implícita. Entonces, como ya tenemos las dos formas, la pregunta es, la solución que yo acabo de obtener, se dice que la solución es general y como no puedo despejar la variable, es implícita. Entonces, la generalizo y la planteo de esa manera. ¿Consultas hasta ahí, por favor? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya, muy bien, avanzamos. Ahora, cuando yo quiero resolver una EDO, en algunos casos va a ser necesario el uso del asistente de cálculo, como el que estamos mostrando la clase. Por ejemplo, yo observo, y acá tengo una ecuación diferencial, ¿sí? Derivada de y respecto a x, como tangente de x al cubo sobre y. Si yo despejo las variables, veo que tengo una EDO de variables separable, entonces quiere decir que en mi siguiente etapa, lo que yo tengo que mostrar es que voy a evaluar cuánto es la integral del y de y, ¿sí? Que esta integral del de y yo la puedo hacer manualmente y esto me debe dar ¿qué? Y al cuadrado sobre 2, digamos, más una constante 1. Pero la segunda integral que yo tenía en el segundo miembro sería la integral de la tangente al cubo de x, que esa ya es una integral trigonométrica y es el caso de las funciones tangente. Y si recuerdan de cálculo 1, era uno de los métodos
en el cual se recomendaba separar una tangente cuadrado, llevarla a la identidad trigonométrica de que la tangente cuadrado es la secante cuadrado menos 1, y luego evaluar, que para nuestro curso ya es secundario, porque eso se entiende que se enseñó, se evaluó, pero que el alumno sabe la naturaleza de cómo obtenerla, pero que relativamente su tiempo de determinación puede ser más del que yo dispongo propiamente. Pero ya como estamos en ecuaciones, lo que me importa es a qué equivale la integral. Entonces directamente lo hacemos con la calculadora, como se ve ahí en la diapositiva, ¿no? Decimos, integral de la tangente al cubo de x, ¿qué me debe dar? Me da tangente de x al cuadrado sobre 2 menos logaritmo de la tangente cuadrado más 1 sobre 2, y lo que la máquina no nos da es la constante de integración, entonces nosotros la agregamos. Y cuando la agregamos, vamos a tener entonces ahora que la solución que yo tengo aquí de la EDO está en esta. Entonces, como ven, el método de variables separables es pasar a un miembro las y con su diferencial, pasar al otro miembro la x, y luego integrar. Si la integral es simple, la puedo hacer de forma manual, y si la integral es compleja, la resuelvo ¿con qué? Con la calculadora. A ver, veamos. Chumioque, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Buenas noches, profesor. Ya. A ver, Chumioque, te hago la siguiente pregunta. ¿La solución que tengo ahí es general o es particular? General. ¿Por qué? Porque no me han dado un dato para y para x. Para hallar la constante de integración, ¿no? O la constante de la EDO general. Ahora, la pregunta es, ¿yo podría despejar el y en función de x o el x en función de y en esa ecuación? Saldría uno positivo y otro negativo, creo. Así que no. Por la raíz. Pero si sale una positiva y una negativa, no usted me está hablando, Chumaki, que habría ¿cuántas soluciones? Dos. Dos, ajá, no se puede. Y si hay dos soluciones, es como si tu chica te dijera a Jorge, ¿sabes qué? A veces te quiero y a veces no te quiero. Entonces, ¿cuál es usted por cuál se va a quedar? ¿Porque lo quiera o no lo quiera? No. Entonces, ¿esa relación está definida? No, es una relación incierta. En la solución de una EDO, hacemos una paradoja similar. Por lo tanto, se dice que esta solución es una solución de familia de implícitas. Implícita, ajá. ¿Correcto? Cuando yo intento despejarlo, como lo hizo usted, y le da una positiva y una negativa, entonces no hay una solución única, entonces la solución no puede ser explícita, a excepto que tenga alguna condición en particular. Pero en forma descriptiva decimos que esa no tiene. ¿Quedó claro ahí, Jorge? Uh-huh. Sí, ya. Muy bien, dígame, Santiago, ¿cuál es su consulta? Profesor, buenas. Quería saber si que salga positivo y negativo es la única forma en la que sea implícita. No, pues, o sea, en algunos casos tú vas a poder despejarla, pero en otros casos, a ver, imagínate que yo tengo aquí, a ver, yo tengo aquí, ya, x cuadrado más y, simplemente, y tengo más el seno de x más y al cuadrado, digamos, igual a una constante, para considerar que esto es parte de la solución de una EDO. A ver, Santiago, ¿podrías despejar el x de esa x? ¿O podría yo despejar el y? Sí, pasando el x cuadrado y el seno cuadrado, y el seno de x más y cuadrado al otro lado. A ver, vamos a ver. Enrique Arostegui, ¿estás de acuerdo con lo que dice Santiago? ¿Se puede despejar el y?
Ojo, Santiago, que yo Hola, tengo profesor. seno de x más y cuadrado. Y el y cuadrado que está dentro del seno yo no lo voy a poder despejar. No sé, claro, Entonces acá tendría no que estar en tienes... términos de X. Entonces acá no tiene... Ahora, ¿podría despejar el x? Tampoco. O sea, no puedo despejar ni el x, no puedo despejar el y. Por lo tanto, esa solución que yo tengo, ¿qué tipo de solución es, Santiago? Implícita. Es una implícita. En algunos casos se puede dar la opción de que puedes hacer más menos. Y en otras no vas a tener opción de poder hacerla. Pero como tampoco puedes despejar una variable en términos de otras, entonces decimos la solución que es implícita, ¿no? La solución es una familia ¿de qué? De implícitas. Aclaré tu consulta ahí, Santiago, ¿quedó claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Muy bien. Ya, si no hay otra pregunta, continuamos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, saberes previos. ¿Ya? A ver, bueno, acá ya se muestra, ¿no? Me dice, la solución de una EDO es 1 más y cuadrado igual a c por 4 más x cuadrado. Y acá ya aparecieron las respuestas. Y me dice, determine la verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. Y la primera me dice, ¿la solución es particular? Richard Casaño, ¿me podrías confirmar? ¿La solución es particular? Richard Casaño, buenas noches. ¿No se escucha? Regule su volumen. Me aparece que tiene problemas con el audio. Richard. Ya, a ver, para que me ayude. ¿Aló, Richard? No ha configurado su micrófono. Bueno, Francisco por el chat nos está indicando no porque tiene una constante de integración. Por lo tanto, ¿eso qué es? Falso. Esa solución sería ¿qué? Es general. Ahora, a ver, Francisco, ¿la solución es implícita? No, no te preocupes, Richard, esperemos que para la próxima sesión se mejore. ¿Qué podríamos decir en ese caso? La solución es implícita, sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque yo no puedo despejar el x en función de y o el y en función de x. Ahora la pregunta, si c vale 1, la gráfica es una elipse. A ver, veamos. Juliana Benítez, ¿cómo estás? Buenas noches, activa tu micrófono, por favor. A ver, jóvenes, recuerden que hay que participar en la clase. Y cuando yo les pregunto, espero que me apoyen también. Está con computadora, me dice. Ya. A ver, Michael Chacón. Ya, no tiene el micrófono. Michael Chacón, ¿me podrías? Michael, profesor. ¿puede hablar? Sí. Hola, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo está? Ya. Me dice, si C vale 1, ¿la gráfica sería una elipse? No, no podría ser una elipse, porque Ya. Y si no es una elipse, ¿qué curva sería? A ver, reemplacemos el valor de 1 y tomemos el valor absoluto. Sacamos 1 más y cuadrado sería igual, si C vale 1, me quedaría 4 más x cuadrado. Y si despejamos al primer miembro, tendría y cuadrado menos x al cuadrado igual ¿a cuánto? A 3. Y si yo divido a todo entre 3, entonces me va a quedar y al cuadrado sobre 3 menos x al cuadrado sobre 3 igual a 1. Por lo tanto, esa curva, ¿a qué corresponde? Acaban de migrar de cálculo 2, ¿no? Esa curva que vendría a ser, ¿alguien me puede decir, por favor, cuál sería la curva?
¿No? Entonces ya lo confirmó por el chat. La curva es una hipérbola, también lo ha hecho Francisco, ¿correcto? Varias personas también, ahí están Ariel, ¿no? Francisco, Raúl, muy bien, correcto. Esa curva sería una hipérbola, por lo tanto, si C vale 1, la gráfica es una elipse, sería falso. Ahora, en la siguiente proposición, a ver, veamos, Claudia Mejía, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micrófono? Aló, ¿se me escucha? Buenas noches, Buenas tardes. profe. Sí. Claudia, ¿escuché? Sí, buenas noches. Ya. ¿Puedes leer el ítem D? Y al cuadrado es igual a 7 más 2x al cuadrado. Es una solución particular. ¿Qué me indica usted? Bueno, ahí ya dice que es verdadero, ¿no? Es una solución particular, sí. ¿Y por qué es una solución particular? La pregunta que yo le complemento, Claudia, sería, ¿qué valor tendría que tomarse en la solución general para que se satisfaga y se dé que es una solución particular? ¿Qué valor debería tomar el C? 2. 2, correcto. Muy bien, gracias, Claudia. Entonces, como ven, ahí estamos viendo algunos saberes previos. Luego, correcto, aquí también tenemos. A ver, Renata, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me ayudas con la lectura de la proposición? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Renata? Ayúdame con la lectura, sí, acérquese un poco al micrófono. Ahí me oye. Ya, ahora está mejor. Ok. En un laboratorio de biología, los microbiólogos determinan que una colonia de bacterias tienen una tasa de crecimiento igual a la centésima parte de la cantidad de bacterias presentes, P de T en el instante T en horas. Si después de 150 horas la colonia es de 1000 bacterias, determina la cantidad de bacterias presentes al cabo de 300 horas. Ya. Veamos aquí. Luego, ¿qué me dice? Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ya. En la primera, ¿qué le dice? Modelo de crecimiento poblacional. Diferencial de P de T Ya, bueno. de diferencial de T igual a 1 sobre 100 P de T. Ya. Observe que aquí en el enunciado, ¿sí? En el enunciado me dice, la colonia de bacterias tiene una tasa de crecimiento igual a la centésima parte de la cantidad de bacterias. Entonces, toda esta proposición que yo estoy encerrando, cuando hablamos de tasa, en cálculo 1 nos indicaron que una tasa es la derivada de una variable respecto al tiempo. Como la variable que yo estoy hablando es P de T, entonces esa tasa la debemos escribir como la derivada de P respecto a T. Y luego, en el siguiente párrafo, nos está indicando que si después de 150 horas la colonia es 1000, no, perdón, había acá otro párrafo que dice la centésima parte. La centésima parte es 1 sobre 100 y es lo que yo tengo aquí. Entonces, quiere decir que del lenguaje formal en que se ha dado el problema, le hemos llevado a expresar mediante una ecuación diferencial, por lo tanto, eso es correcto. En la siguiente condición, cuando me dice si después de 150 horas la colonia es de 1000, esa es lo que nosotros llamamos aquí la condición inicial, por lo tanto, esta es verdadera, la segunda también es verdadera, y en la tercera me dice P de T es igual a 223,13 de a la 1 sobre 100 de T. Para yo poder validar esta proposición, aunque aquí ya me dice que es verdadero, pero ¿cómo yo sé que es verdadero? Se entiende que vamos a tomar la ecuación diferencial, ¿sí? Y la voy a adaptar. Entonces sería tener el D de P sobre P
igual al 1 sobre 100 por el dt. Luego voy a integrar ambos miembros y tener la integral del dp sobre p debe ser igual, entonces, a la integral de 1 sobre 100 por el dt. Muy bien, pero la integral del dp sobre p que me va a dar, me va a dar logaritmo natural del valor absoluto de p. Y en el segundo miembro, la integral que me va a quedar 1 sobre 100 dt más una constante. Luego, si yo tomo antilogaritmo a ambos miembros, lo que voy a tener es que la población p de t, ¿no?, que es la variable de la cual depende, me debe quedar que e elevado a la 1 sobre 100 dt más una constante. Que además esto yo lo podría escribir como e elevado a la 1 sobre 100 dt, pero como está multiplicado por e a la c, y ese e a la c la puedo escribir mediante ¿qué? Mediante otra nueva constante. Lo que yo tengo aquí ya es la solución general, pero como tengo una condición inicial, si yo reemplazo el t, que vale 150, ¿no? A ver, me dice, la condición inicial es p de 150, ¿vale cuánto? Vale 1000. Entonces, si yo reemplazo el valor, lo voy a escribir acá arriba, entonces yo tendría ahora 1000, que sería igual, entonces, a la constante por e elevado a la 150 sobre 100, que sería ¿cuánto? 1,5. A ver, con su calculadora me ayudan, por favor, ¿cuánto es 1000 sobre e elevado a la 1,5? ¿Alguien me puede indicar, por favor? Ya, Mariana, cuando quiera hacer una pregunta, en la parte inferior ahí, como un muñequito, haga clic ahí para que levante la mano y yo me dé cuenta, porque a veces estoy explicando el problema y no estoy viendo el chat, ya, para poder atenderle su consulta. Sí, a ver, algunos ya lo calcularon, 223,1301601, muy bien, lo ha hecho Álvaro, sí, Leslie, Raúl, varios ya llegaron a encontrar, Jean-Pierre también lo realizó, Cristian, ¿sí? Correcto, entonces, por lo tanto, esa constante de integración era 223,13, y eso, entonces miren que ya estamos resolviendo la ecuación diferencial. ¿Sí? Muy bien. A ver, Mariana, active su micrófono, por favor. ¿Cuál era su consulta? Hola. Mi consulta era que había hecho en la C al último, como al comienzo de la C, disculpe. Ya, a ver, observa, a ver, Mariana. Cuando usted ha revisado la teoría de exponentes, usted sabe que si yo tengo, ya, o lo voy a poner así, si yo tengo x a la m más n, yo la puedo separar como x a la m por x a la n, ¿sí?
cuando yo tengo una variable, como en el caso de elevado a la 1 sobre 100 de t más 1 más c, entonces yo lo separo usando esta propiedad de la teoría de exponentes, pero si yo tengo el e, es un número, recuerde que el e es la base de los logaritmos naturales, vale aproximadamente 2,7. Y si una constante está elevada a una constante, ¿en qué se va a convertir, Mariana? En otra constante, por eso que eso lo hemos indicado en esta parte. ¿Ya? Esa es la riqueza, es de que tiene las ecuaciones diferenciales que te involucra los saberes previos desde las matemáticas elementales, ¿no? Entonces, esto hay que practicarlo. Lo hemos dejado de hacer hace mucho tiempo, pero se convierte en el primer reto que debemos tomar ahora que estamos comenzando la asignatura. ¿Quedó clara la explicación, Mariana? Todo bien, gracias. ¿Está molesta, Mariana? No, ¿No le quedó tan claro? no, está bien. Ya, muy bien. Y ahora, la última. A ver, Francisco, activa tu micrófono, por favor. Francisco, buenas noches. ¿Me escucha, profesor? Sí. ¿Podrías acercarte un poco al micrófono, Francisco? Sí. Ya. Creo que no se... ¿Qué me puedes decir de la última proposición? que solamente se están reemplazando los datos. 300 en T. Ya. Y si tú reemplazas los datos, ¿eso es verdadero o es falso? Es falso, porque te sale un poco menos. ¿Sale otro valor? Sí. ¿Cuál es el valor que sale? Era 4.481.69. Entonces, por lo tanto, por eso es falso, ¿no? Ahí Anthony dice 4.481,69, Álvaro también ya lo calculó, Yoseli, Richard también, ¿correcto? Por eso es que la proposición, digamos que es falsa, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente, y acá, por ejemplo, me dice resolver la siguiente EDO. Entonces, yo tengo acá la ecuación, ¿no? Derivada de y respecto a x es x más x cubo sobre 2y. Entonces tenemos tres casos, ¿ya? En estos tres casos, entonces, por ejemplo, tomo la primera ecuación diferencial, ¿sí? Que tengo aquí el de y sobre dx igual a x más x cubo sobre 2y. Entonces, estoy viendo que yo puedo ver aquí que la ecuación la puedo tratar como que, como una ecuación en variables separables. Por lo tanto, uso la técnica, el de y que está dividiendo, lo paso a multiplicar al otro miembro. Análogamente hago con el de x al otro y voy a tener 2y por dy igual a x más x cubo por dx. Luego, calculo la antiderivada del 2y de y, que será igual a la antiderivada de x más x al cubo. Entonces, la integral de 2y me va a quedar el y cuadrado, y la integral de x vale x cuadrado sobre 2, la integral de x cubo, que vale x4 sobre 4, y lo que no olvidamos es agregar, digamos ahí que, la constante. Por lo tanto, la solución que yo acabo de obtener es una solución general de la EDO, y también, ¿la solución es implícita o es explícita? ¿Qué podríamos decir ahí a Jaira? Y a Jaira Villegas, ¿podrías indicarme la solución es implícita o es explícita? Francisco me está preguntando, me está respondiendo. Ojo, esta es implícita, yo no puedo despejar, porque si usted intenta aquí, digamos, despejar el y, ¿correcto? Si yo intento despejar el y,
va a salir ¿qué? Un más menos de la expresión. Y esto, ¿qué va a pasar? No se debe hacer, ¿ya? Esto, por favor, no se hace. Entonces, podríamos concluir que esta solución es general, ¿ya? Y a la vez, ¿qué cosa es? Es implícita. ¿Sí? Ahora, en la otra ecuación, que era la que al inicio también habíamos hecho la consulta, ¿sí? Tomo acá mi ecuación diferencial, luego la factorizo, ¿sí? Transponemos términos, paso a un miembro de las y y paso a otro miembro de las x. Luego aplico la antiderivada de ambos miembros, y acá sí, directamente podría hacer uso de la calculadora y puedo decir la integral del y más 1 por dy sobre y cuadrado, me va a quedar logaritmo de y en valor absoluto menos 1 sobre y. Y cuando integro el segundo miembro, con ayuda de la ClassPad me va a quedar 2 logaritmo de x menos 1 sobre x más una constante. Con lo cual, hemos determinado la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Y luego se les pide, para tener más información en esta parte, ¿sí? Resolver los ejercicios de los problemas 50-52 de página en el grupo de ejercicios 2.2 y se recomienda el problema 1, 3, 5, 13 y 25. ¿Sí? Davis está en la sala. ¿Sí? Davis, usted es el delegado de la sección IX42, que es el grupo principal. ¿Sí? Muy buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, Davis. Te voy a encargar una misión. Ya. ¿Correcto? Vas a ir a la biblioteca o en el centro de información, vas a solicitar el libro. Ya. Y le vas a tomar foto a esos problemas y lo vas a subir, digamos, en el grupo del WhatsApp. Y esa solución, ¿sí? Me gustaría que ustedes la puedan hacer y lo quiero ver en su carpeta de tareas del portafolio. ¿Sí? Ya, profesor. ¿Correcto? Dale. Nosotros tenemos clase el día de mañana. Vale. Mañana. Ya, por lo menos para mañana quiero, ¿sí? Tú como delegado vas a hacer el problema número 1, ¿correcto? El problema número 3 lo va a hacer Francisco, que es de la misma sección, ¿ya? El problema 5 le encargamos, Nisa también es de la X42, Nisa resuelve la 5. Y los otros 2 problemas lo dejamos para luego de conversar, porque la retroalimentación que vamos a hacer al inicio de la clase mañana va a ser esos problemas. Otra cosa, por favor, no se olviden que tienen que hacer la lectura número 1 y hacer su mapa mental. Luego también no se olviden de que antes de la clase ustedes deben llegar y haber rendido, digamos, su control número 1. Pues miren las funciones, son 2 mapas mentales que les he pedido. Uno para el proceso de fabricación del acero y el otro es para el proceso de laminación en caliente. Son 2. Y lo llevan impreso, lo quiero ver, ¿no? Y de repente a cualquiera le pido que nos explique un poco cómo fue o qué le pareció el proceso que se ha descrito en la producción del acero. ¿Sí? Muy bien, chicos, como ven, esto hay que practicarlo, ¿sí? Esto va a estar grabado en la clase virtual, ¿sí? Y aquí también, por favor, antes que ya me olvide, en algunas secciones, rápidamente esto, ¿sí? En algunas secciones no pude mostrarle la clase 1, ¿ya?
de manera completa, pero como estos materiales ya no se les puede proporcionar, pero a través, digamos, aquí de la sala, lo voy a pasar rápidamente para que luego en el video ustedes lo puedan ver y de esa manera ayudarse. ¿Correcto? Entonces, recuerden que nosotros hablábamos que era una EDO, cuál era el logro de la clase, cómo se podían presentar, ¿correcto? Luego, ¿no? ¿Cuál era la definición? Cuando la EDO era ordinaria, cuando era parcial, cuando hablábamos de la solución de la EDO, cómo se determinaba el orden de una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Qué era una EDO lineal? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo se da la solución de una EDO? Ejemplos que se verifican. ¿Cómo yo puedo hacer la solución? ¿Cómo verificar si una función es solución de la EDO? ¿Sí? Si de todas maneras algo de esto no queda claro, lo vamos a retroalimentar en la próxima clase presencial. Pero por lo menos ya pueden hacer la captura de pantalla, ¿sí? Y vamos a hablar del intervalo de validez, la solución implícita que ya hemos hablado, ¿correcto? La familia de soluciones que puede ser paramétrica, biparamétrica, solución general y particular que ya hemos hablado, ejemplos que se muestran ahí, el problema de valor inicial, ¿correcto? Luego, modelos de PBI y luego, cómo se formula alguna de las ecuaciones y luego, eso está, ¿no? Entonces, de todas maneras, ya el material está en la grabación. Yo voy a tratar más tarde de subirlo a la carpeta de grabaciones para que si lo crean conveniente, lo puedan revisar y guiarse, ¿sí? ¿Alguna consulta final? Ya pasé la asistencia, ¿correcto? Sí, Rancés, dime, te escucho. Esa es la 10ª edición, ¿ya? Esa es la 10ª edición. Sí, Álvaro, dime, te escucho. ¿Cuál era la diferencia entre una solución implícita y una explícita? Bueno, la diferencia es de que una solución explícita es cuando yo puedo despejar una variable sola en términos de las otras variables, que puede ser y en función de x o x en función de y. Pero en la solución implícita, ese proceso no se puede realizar como solución única. Esa es la diferencia. No sé si con eso aclaro su consulta ahí, Álvaro. Gracias. ¿Sí? Ya. De todas maneras, siempre es bueno que en su portafolio ya vayan asociando eso. Ya por la asistencia, no se preocupen, en el transcurso, denos plazo hasta el día domingo, por favor, porque es una primera semana de inicio, hay muchas cosas que ordenar, y luego ya en el centro de calificaciones ustedes podrán ver sus notas, ¿ya? De todas maneras, buenas noches y gracias por su participación. Ya podemos retirarnos de la sala.